Queridos estudiantes, hoy vamos a hacer un repaso de la ley reformatoria de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. No olviden que hace pocos meses la Asamblea hizo reformas a esta ley y es necesario que ustedes vayan conociendo cómo se sustituye un artículo, ¿no es cierto? Cómo se agrega un artículo, porque la ley dentro de nuestra legislación existe la derogación total de una ley y también la derogación parcial de la ley. Entonces, a partir de esto, se ha hecho varios cambios a varios artículos, ¿no? Han sustituido varios artículos, han agregado varios artículos y eso conlleva a que ustedes puedan tener mayor conocimiento en este sentido. Entonces, vamos a hacer una revisión desde el inicio para que ustedes vayan notando cómo se ha reformado la ley. ¿Qué dice el artículo 1? Sustitúyase el artículo 2 por el siguiente texto. Artículo 2, principios generales. La presente ley se fundamenta en los siguientes principios generales, ¿no es cierto? Primero, principio de equidad. El acceso a las infraestructuras y servicios del transporte a nivel nacional se lo hará con enfoque de igualdad y con respeto a los grupos de atención prioritaria. No olvide el principio de equidad, es decir, ser justos, ¿no es cierto? Y lógicamente en el acceso a las infraestructuras, al servicio de transporte que compete a nivel nacional, se hará con un enfoque que la ley nos manifiesta de total igualdad, ¿no es cierto? Es decir, igualdad es sinónimo de equidad. Y con respeto a los grupos de atención prioritaria. No olviden que dentro de los grupos de atención prioritaria están los adultos pasados de 65 años, adultos mayores. Tenemos niños, niñas, adolescentes, madres embarazadas, ¿no es cierto? O mujeres embarazadas, que sería lo correcto. Entonces, es el respeto, ¿no es cierto? Entonces, principio de equidad. 2, principio de libre movilidad. Toda persona tiene derecho a transitar libremente, priorizando su integridad física, mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la ley. No olviden, ¿no es cierto?, el principio de movilidad. Yo, ustedes, ¿no?, tenemos derecho a transitar libremente, ¿no es cierto? Y priorizando siempre nuestra integridad física, ¿no es cierto?, mediante los diferentes modos de transporte reconocidos en la ley, ¿sí? Es decir, usted puede transitar libremente cuidando y precautelando su integridad física. 3, principio de desarrollo sostenible. El desarrollo del transporte en el país procurará un equilibrio entre los aspectos económicos, ambientales y sociales. Principio de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Es decir, debe ser un desarrollo sustentable, es un desarrollo equilibrado, ¿no es cierto? Entonces, esto le permite, ¿no?, que el desarrollo del transporte en nuestro país, ¿no?, tenga un equilibrio entre el aspecto económico, que es la base fundamental. No olviden que el transporte es un sector estratégico de la economía de un estado, ¿no? Los temas ambientales, como hemos manifestado, el tema ambiental hoy es tarea de todos, cuidar, preservar y conservar el medio ambiente, ¿sí? Y sociales. Lógicamente, nuestra sociedad necesita, ¿no?, el desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, el desarrollo equilibrado. Entonces, esto abarca un tema económico, ambiental y lógicamente social, ¿sí? El artículo 2. A continuación del artículo 3, agréguese el siguiente, artículo 3A. Artículo 3A. Prioridad de movilidad. El Estado garantizará los medios necesarios para que las personas puedan elegir libremente el medio y la forma de trasladarse a fin de acceder a los bienes y servicios con los límites establecidos por la autoridad competente. Para el establecimiento de la política pública en la materia, se considerará el nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genere cada modo de transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad
en la utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos del presupuesto en el siguiente orden. Primero, no olviden, están los peatones, especialmente las personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. Es decir, la prioridad aquí es el peatón, ¿no es cierto? Y básicamente un trato muy especial a los grupos de atención prioritaria. Dos, bici usuarios, ¿no es cierto? Los que utilizan sus bicicletas y usuarios de vehículos de tracción humana. No olviden que hoy en nuestro medio la bicicleta se ha convertido en un transporte, ¿no es cierto?, para trasladarse de un lugar a otro, ¿no es cierto? Y básicamente es un vehículo de tracción humana, que también la bicicleta ayuda a preservar y conservar el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque no genera gases que contaminen al medio ambiente. Sí. Tres, tenemos el servicio de transporte público de pasajeros. Cuatro, el servicio de transporte comercial y de carga, y 5, el transporte particular. ¿Sí? Entonces, no olviden que hoy los bici usuarios en esta nueva reforma juegan un papel muy importante en cuanto tiene que ver a la prioridad de movilidad. ¿Sí? Entonces, es necesario que ustedes tengan en cuenta, ¿no es cierto? Prioridad de movilidad. Están los peatones, grupos de atención prioritaria, bici usuarios, vehículos de tracción humana, servicio de transporte público, ¿no es cierto?, pasajeros, el servicio de transporte comercial y de carga y, lógicamente, el transporte particular. Muy bien, el artículo 3 sustituye el artículo 4 por el siguiente texto. El artículo 4, ¿qué nos dice? La enseñanza obligatoria de regulaciones sobre el tránsito. Sí, muy bien. Es obligación del Estado garantizar el derecho de las personas a ser educadas y capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial. Normas de respeto a los grupos de atención prioritaria, ciclistas y a los usuarios de vehículos de tracción humana y fomento del uso de la bicicleta como medio cotidiano del transporte en su propia lengua y ámbito cultural. Para el efecto, el Ministerio Rector de la Educación, en coordinación con la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, desarrollarán contenidos curriculares en temas relacionados con la prevención y seguridad vial, principios, disposiciones y normas fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, considerando la realidad lingüística de las comunidades, pueblos y nacionalidades, el uso de las vías públicas, de los medios de transporte terrestre y dispondrá su implementación obligatoria en todos los establecimientos de educación público, particulares, fiscomisionales del país. El Ministerio Rector implementará los contenidos curriculares para que las instituciones educativas, públicas, fiscomisionales y particulares, a partir del primer año de educación inicial hasta el tercer año de bachillerato, los tomen en cuenta en el proceso de educación. El nivel de gobierno correspondiente implementará campañas de respeto a las personas de los grupos prioritarios, ciclistas y de promoción de la movilidad activa en medios de comunicación y a través de las instituciones educativas, públicas, particulares y fiscomisionales. En el caso de las personas con discapacidad de lenguaje, visual y auditiva, el Estado garantizará su educación y capacitación mediante la participación de guías, intérpretes según la necesidad y otras medidas de apoyo y efectivas, tales como el aprendizaje mediante el lenguaje de señas ecuatorianas. Muy bien, no olviden, ¿no es cierto?, que hoy, ¿no?, y el artículo 3 se sustituye el artículo 4 por el siguiente texto. No olviden que anteriormente nosotros revisamos que la obligación del Estado era capacitarnos, ¿no es cierto?, en materia de tránsito, seguridad vial, capacitarnos y educarnos. Pero ustedes pueden notar, aquí ya existe exactamente cambios
que le dan prioridad a los ciclistas, ¿no es cierto? Al uso de la bicicleta como medio cotidiano de transporte. No olviden que hoy la formación, la educación es desde el proceso inicial hasta el tercer año de bachillerato, es decir, nos fijan ya, ¿no? Desde cuándo debe iniciar la capacitación, la educación en materia de tránsito. Y algo muy importante, ¿no es cierto? En el caso de personas con discapacidad de lenguaje visual, auditiva, ¿qué es lo que nos garantiza el Estado? Que la educación y la capacitación sea mediante guías, mediante intérpretes, según la necesidad y las medidas de apoyo efectivas, como el aprendizaje mediante el lenguaje de señas ecuatorianas, ¿no es cierto? Entonces es muy importante este artículo, se ha ampliado y eso es muy saludable. Y otro de los temas, no olviden que la señalización, la capacitación es de acuerdo a nuestra realidad lingüística, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos y de nuestras nacionalidades, ¿no es cierto? Entonces es muy importante para que no exista ningún tipo de pronto de discriminación. Entonces, la capacitación va a ser exactamente de acuerdo a lo que en nuestra cultura, a lo que a nuestro idioma, a nuestro tema lingüístico puedan a nosotros, el Estado, capacitarnos en materia de tránsito y seguridad vial. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no es cierto? Aquí se agrega, ¿no? El artículo 4 agrega a continuación del artículo, el artículo 4, literal A, ¿no es cierto? ¿Qué dice el artículo 4, literal A? De los contenidos audiovisuales del transporte público, ¿no? La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales, promoverán políticas, programas y acciones para que los productos audiovisuales que se transmitan en los medios de transporte público, urbano, intracantonal, intercantonal, interprovincial e internacional, que circulen en el territorio nacional, difundan contenidos que promuevan el turismo, la cultura de paz, la inclusión, a la no discriminación y buenas prácticas de comportamiento en el espacio público y consideren los idiomas de los pueblos y nacionalidades indígenas, el lenguaje de señas, sistemas brailes u otros destinados para las personas con discapacidad auditiva o visual. Dentro del transporte público se transmitirán además obligatoriamente contenidos que coadyuven a mejorar la seguridad vial. Las políticas y acciones deben prohibir la difusión contenida que induzca la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella comunicación que atente contra los derechos humanos. El cumplimiento de esta disposición será responsable de la Agencia Nacional de Regulación de Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos y municipales dentro del ámbito de sus competencias. Miren, qué importante, por ejemplo, ¿no es cierto?, este artículo, ¿no? Hoy debe existir contenidos audiovisuales dentro del transporte público, pero ¿cuál es el objetivo de que existan los contenidos audiovisuales? Es justamente, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para que en los medios de transporte, ¿no?, intercantonal, intracantonal, interprovincial, internacional, que circulamos por el territorio nacional, nos difundan contenidos de promoción turística, ¿no es cierto? Eso es muy importante, ¿no es cierto? Difundir lo que tenemos turísticamente, que existe una cultura de paz, porque una sociedad en paz, una cultura de paz, genera confianza, genera tranquilidad, ¿no es cierto? Genera un mejor estado de ánimo, ¿no es cierto? La inclusión, no olviden que nuestra sociedad debe ser inclusiva, no exclusiva. Aquí somos mestizos, cholos, blancos, negros, nuestros hermanos indígenas, ¿no es cierto? Un sistema de inclusión. No nos diferencia nada, nos diferencia el color de la piel a veces, ¿no es cierto?
Nos diferencia nuestra educación personal, un poco nuestra cultura, pero a la final todos somos seres humanos de carne y hueso, tenemos los mismos, tenemos nuestros sentimientos, tenemos un, Dios nos creó a nosotros con una inteligencia única, ¿no es cierto? Todos tenemos un cerebro y todos generamos una inteligencia. ¿Cuál es lo diferente, no es cierto? Que la inteligencia no es lo mismo que una destreza. Todos somos seres inteligentes. Lo que pasa es que hay seres humanos que tienen destrezas o habilidades, unos para hacer buenos negocios, otros tendrán otra destreza para el deporte, para la cultura, ¿no es cierto? Entonces, todos tenemos algo que es universal, la inteligencia. Entonces, no confundamos que a veces dice, es que él es más inteligente que mí. No, mentira. Nosotros somos seres humanos inteligentes, ¿no es cierto? Lo que nos diferencia a nosotros es nuestra destreza, nuestras habilidades, que a veces eso sí son cosas innatas de los seres humanos, ¿sí? Entonces, la no discriminación, esto es muy importante, ¿no es cierto? Nosotros no podemos discriminar a los seres humanos. Qué feo se ve que a usted como ser humano, como persona, exista una discriminación. Eso es terrible, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener ese grado de madurez, ese grado de educación, ese grado de cultura, ¿no es cierto? Cultura de paz, ¿no es cierto? Y buenas prácticas de comportamiento en el espacio público. No olviden que esto es muy importante, ¿no es cierto? Para mí, todo está en manos de nosotros, en manos de la sociedad, ¿no? Entonces, el comportamiento en el espacio público no, es obvio, ¿no? Yo he podido notar qué difícil es, ¿no? Que en los espacios públicos nosotros tengamos un comportamiento adecuado. Si usted quiere tomarse una cerveza, no utilice un espacio público, váyase a un bar, ¿no es cierto? Que es el lugar adecuado donde usted puede tomarse una cerveza. En un espacio público, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen a veces los ciudadanos? Dejan botados la basura, dañan el ornato de una ciudad. ¿Y qué esperamos nosotros? Que solo nuestras autoridades, a través de quién, a través del servicio de limpieza, hagan nuestro trabajo, ¿no es cierto? Entonces, no es cuestión de que solo la autoridad o el servicio de limpieza tenga limpia una ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es un comportamiento también en un espacio público. Entonces, si yo ingiero algún tipo de alimento, algún tipo de bebida, utilizo los espacios públicos para justamente dejar los desechos, ¿no es cierto? Entonces, es un tema de comportamiento en un espacio público y mucho más en un espacio público donde exista un comportamiento de integridad personal, ¿no es cierto? Y de integridad verbal. Entonces, como yo digo, buenas prácticas de comportamiento. Es hora de que nosotros siempre impulsar para que los cambios que se puedan dar desde nuestros espacios, ¿no es cierto? Qué difícil es barrer la calle de su casa, ¿no es cierto? Qué difícil es tener aseada la parte, por lo menos, que le corresponde a su vereda, ¿no? Esos son espacios públicos, ¿no es cierto? Que esas buenas prácticas demuestran un comportamiento adecuado, ¿no es cierto? Y lógicamente, ¿qué es lo que se pide esto? Que se consideren los idiomas de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esto para mí es incluso, como yo les decía, algo muy importante, ¿no? En nuestra constitución establece que el idioma oficial es el quichua y es el castellano, ¿no es cierto? El nuestro, ¿no es cierto? Entonces, nosotros debemos apreciar los idiomas que tienen nuestros pueblos, nuestras nacionalidades y nuestros hermanos indígenas, ¿sí? El lenguaje de señas, que es muy importante, ¿no? Sistemas de braille, ustedes ven, hay personas que por su naturaleza o por accidentes o cosas de la vida han perdido su vista y necesitan sistemas brailles, ¿no es cierto?, para poder tener estos contenidos, ¿no? Uno de los destinados a personas con discapacidad auditivo-visual. No olviden que hay ciudadanos, los seres humanos que tienen discapacidad auditiva, no escuchan, y lógicamente también hay personas que no tienen lo más preciado que es su discapacidad visual, ¿no es cierto? Entonces,
Esto es muy importante. Y dentro del transporte público se transmitirán obligatoriamente contenidos que ayuden a mejorar la seguridad vial. Esto también es saludable, ¿no es cierto? Cada vez irnos capacitando para precautelar, tener menos accidentes de tránsito, ser más respetuosos con la ley y poder cumplir la misma, ¿no es cierto? Las políticas y acciones deberán prohibir la difusión de contenido que induzca a la violencia. Esto es muy importante, ¿no? Hay medios que inducen a la violencia, entonces eso está totalmente prohibido, ¿no es cierto? La discriminación, prohibido, el racismo, no olviden, vuelvo a recalcar en esto, todos somos seres humanos, todos tenemos una inteligencia, todos tenemos sentimientos, todos tenemos alegrías, ¿no? Entonces, no nos diferencia nada, ¿sí? Los que se creen sangre azul deben bajarse, ¿no es cierto? La sangre roja, no azul, ¿sí? La toxicomanía, ¿no? La toxicomanía, el sexismo, ¿no es cierto? Tenemos que respetar este tema de las personas que tienen sus gustos o preferencias sexuales, ¿no es cierto? La intolerancia religiosa o política, ¿no es cierto? Esto es muy importante, ¿no? Cada persona es libre, ¿no? Si usted es testigo de Jehová, si usted es pentecostés, si usted es católico, por favor, uno tiene que respetar eso, nada más, ¿no? El respeto a las personas para mí es muy importante, ¿no es cierto? Si usted se siente bien siendo testigo de Jehová, pentecostés o tiene una religión de preferencia, perfecto, ¿no es cierto? Y lo mismo el tema político, ¿no es cierto? Podemos ser amigos en algunas cosas, políticamente usted comparta, no comparta, pero debemos tener respeto, ¿no es cierto? Cada persona debe tener respeto, ¿no es cierto? Y no, tener la tolerancia respectiva para respetarnos como seres humanos. Si usted le simpatiza X, Y, B, Z candidato, ese es su problema. Si a mí me simpatiza otro candidato, perfecto, pero por ese medio no vamos a perder una relación de amistad, ¿no es cierto? Si usted es testigo de Jehová, yo soy católico, mi religión es la católica, no interfiere en nada, ¿no es cierto? Entonces hay que ser tolerantes y eso es un principio general de respeto, ¿no es cierto? Y toda aquella comunicación que atente contra los derechos humanos. Lógicamente, no olviden que nosotros tenemos derechos, obligaciones y básicamente derechos humanos, ¿no? Todo el cumplimiento de estas disposiciones será responsabilidad de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, ¿no es cierto? Y de los gobiernos autónomos descentralizados regionales, metropolitanos y municipales dentro del ámbito de sus competencias. No olviden que hoy los GAD municipales tienen las competencias de tránsito, lógicamente los que hayan asumido, ¿sí? Pero para que se dé cumplimiento, lógicamente será responsable la Agencia Nacional de Regulación de Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad. Muy bien. El artículo 5, ¿qué nos dice? Sustitúyase el contenido del artículo 5 con el siguiente texto. Artículo 5. Capacitación a conductores profesionales y no profesionales. El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y los gobiernos autónomos descentralizados dentro de su jurisdicción y en razón del ámbito de su competencia, controlarán y exigirán la capacitación integral permanente, la formación y tecnificación a conductores profesionales y no profesionales, actividad que deberá ser realizada por las instituciones acreditadas. Las entidades responsables de los procesos de capacitación y formación asegurarán que en todas las escuelas y centros de conducción no profesional y de choferes profesionales se transversalicen de inclusión social a personas con discapacidad, con enfoque intercultural y de derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida sin violencia, sin discriminación y abuso, derechos de los grupos de atención prioritaria y su normativa vigente en sus cursos de manejo. Muy bien.